El don de lenguas es uno de los dones más relevantes o fundamentales para la mayoría de los movimientos de la religión cristiana. Dicen que es la evidencia o señal de que el Espíritu Santo está sobre ellos. Pero, ¿es esto verdad? Shalom, este es un espacio de respuesta a tus preguntas. Torá para hoy, responde. Unos movimientos enfatizan el hablar en lenguas, enseñando que cada persona debe hablar en lenguas como evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Otros permiten la práctica de hablar en lenguas, pero no lo estimulan. Esta división que se encuentra dentro del cristianismo ha sido adoptada por aquellas personas que han salido de la religión y están empezando a conocer de su verdadera procedencia como pueblo de Israel. Pero debido al desconocimiento de este asunto y el no querer soltar del todo su pasado religioso, se empieza una horrible combinación de creencias, lo que conocemos como sincretismo religioso, el cual se debe erradicar de nuestras creencias. Es necesario saber cómo funcionan los dones de Yahvé en nuestra vida para no entrar en prácticas extrañas. El don de lenguas ha llegado a ser tan venerado, magnificado y buscado que se ha perdido el motivo principal por el cual fue otorgado a la humanidad. Incluso hay personas que creen que si no hablan en lenguas, quiere decir que el Creador se encuentra lejos o no está en ellos. A continuación te enseñamos 3 cosas que no sabías sobre el don de lenguas. El don de lenguas fue otorgado por primera vez a los discípulos de Yeshua que se encontraban en el aposento alto celebrando la fiesta de Shavuot, y ocurrió varias ocasiones después de este hecho. Yeshua dijo a sus discípulos que les iba a otorgar el don de hablar en lenguas. La escritura denota que este don es manifiesto a algunas personas escogidas para un propósito específico. El propósito específico del don de lenguas lo dijo Yeshua a sus discípulos al dar las instrucciones para el retorno de Israel a los brazos de nuestro Abba Yahvé, y ocurrió en el aposento alto cuando personas de varias naciones se encontraban en ese lugar y escucharon a los discípulos hablar en sus propias lenguas. Shaul en varias ocasiones da instrucciones de cómo se debe manejar dicho don y hace hincapié a que este no es una señal para los fieles, sino para los paganos. Y aquí tenemos que hacer un alto, ya que tenemos que definir una palabra que se ha sacado totalmente de su contexto escritural. La palabra pagano no es un sinónimo de ateo o de profano. En latín, a las personas que vivían en los pagus, es decir, en las afueras, en los bosques o en las aldeas extranjeras, se les conocía como los paganos, es decir, que eran aldeanos. Esto quiere decir que un pagano en latín es como un gentil en griego o un goy en hebreo. En otras palabras, un extranjero. El don de lenguas fue dado como señal para los extranjeros, para aquellos que no hablaban la lengua nativa de la persona con el don, para así poder llevar a las 4 esquinas de la tierra las noticias de la redención de Israel. Es para enseñar las grandezas de nuestro Abba Yahvé a los que normalmente no nos pueden entender. Es por esa razón que los discípulos, mientras estaban en Israel, no manifestaron este don, ya que no lo necesitaban. Es más, ni el mismo Yeshua habló en lenguas alguna vez. Entre otras cosas, las lenguas que hablaron los 120 en el aposento alto fueron lenguas humanas, por lo que las personas de las demás naciones o poblaciones se maravillaban de cómo estas personas hablaban en sus propios idiomas o dialectos. No era un trabalenguas compuesto por monosílabos, ni eran sonidos ininteligibles para que el diablo no entendiera lo que se hablaba, como se enseña en las religiones. Hablar por el Espíritu significa que una o varias personas, sin ser nativos de ese tal pueblo, nación o aldea, podía hablar tal dialecto o idioma sin haberlo estudiado o conocido. Así como hubo personas que usaron el don de lenguas de manera adecuada, con las instrucciones debidas y sin desorden, hubo también personas que lo empezaron a usar de cualquier manera. Es por esta razón que Shaul en tantos versos hace la aclaración de la manera correcta de usarlo y lo compara con situaciones que ellos conocían perfectamente, como lo es el sonido del shofar para la guerra, ya que si es sonado de una manera inadecuada podría llegar a causar confusión. En varias ocasiones repite lo mismo, que si no hay quien interprete las lenguas, que se queden callados, pues es como si se le hablara al aire. Si el hablar en lenguas no edifica a nadie, que se queden callados, ya que es preferible hablar 5 palabras y que las personas puedan entender lo que estoy diciendo, a decir 1000 palabras en lenguas y que no pase nada. La escritura es clara, el don de lenguas no es para alardear, no es para tener cercanía al Creador. Por sus frutos los reconocerán. Si alguien que habla en lenguas contradice las palabras de la Torá, el tal es un mentiroso.
Si alguno que dice hablar en lenguas y su vida sigue en la misma miseria, el tal es un mentiroso. Si alguno habla en lenguas y nadie puede traducir lo que está diciendo, que se calle. Si alguno que dice hablar en lenguas no puede hablarle a un extranjero en su propia lengua y enseñar las buenas noticias de Yeshua, es decir, las grosuras de la Torá, es un mentiroso y engañador que en autosugestión balbucea palabras sin sentido. Si alguno habla en lenguas dando honor a los dioses de Roma, no es un discípulo del Mashiach Yeshua, sino el Mesías de las religiones. Si alguno quiere pronunciar el nombre de nuestro Mashiach Yeshua sin conocerle, es decir, sin hacer la Torá como fue estipulada para las 12 tribus de Israel, puede llegar a acarrear grandes y nefastas consecuencias.